Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30. La palabra de Dios nos dice, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos que nos acompañan. Y también gracias, Dios, por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la televisión o la internet. Que ellos y ellas también sean bendecidos en esta hora. Padre amado, al abrir su palabra, prepárenos y habilítenos para escuchar, recibir su verdad bendita. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos los dichos de un hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la serie lleva como título Transformados por su Espíritu. La idea de transformados, la idea de transformar, tiene una significación interesante. Transformación, transformar, viene de un verbo griego que se escribe metamorfo. Y ese metamorfo significa cambiar la forma. En la Biblia se utiliza con cierta frecuencia. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se acomoden a este mundo, no se encuadren en este mundo, no se ajusten a este mundo, no permitan que el mundo los forme, sino todo lo contrario. Hagan posible que en ustedes ocurra el cambio, la metamorfosis, la transformación, la renovación de su mente. La palabra arrepentimiento, que es la base de la salvación, es la base de la experiencia salvadora. Una persona que se salva, una persona que alcanza la salvación, una persona que logra en Cristo recibir la salvación, es una persona que nace de nuevo. La idea de nacer de nuevo da claro una idea de arrepentimiento. Cristo vino a la tierra y lo primero que dijo fue San Mateo capítulo 4 versículo 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La nota tónica, la nota alta en la predicación del evangelio es arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de la mente, de manera que la persona que es arrepentida, convertida, la persona que ha nacido de nuevo, tiene un cambio de su mente. Pablo habla de renovación de la mente. Cambio, transformación de la mente. Una persona que tiene a Cristo, una persona que recibe la salvación, recibe una simiente que viene de lo alto. Dijimos en el tema anterior, 1 de Pedro 1:23, una simiente que es incorruptible. La experiencia de la salvación crea entonces una persona nueva, renacida, aunque la naturaleza mala permanece, pero ahora viene una simiente que es de lo alto. 1 de Juan 3:9 dice que esa simiente no peca ni puede pecar. Y usted define o decide qué hace. O alimenta la de abajo o alimenta la de arriba. De allí la importancia de comprender estas verdades a la luz de la vida de Pablo. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús, rumbo a Damasco, en su mente queda claro que él es un fariseo. Pablo no se siente pecador como los demás pecadores, sino que todo lo contrario. Él dice en Filipenses capítulo 3, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero cuando se encuentra con Jesús se despierta y se da cuenta que está completamente perdido. Porque la justicia que él persigue es una justicia según la ley.
pero él necesita la justicia que es de la fe de Cristo Jesús para alcanzar la salvación. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Veamos esto rapidito para comprender y entender a Pablo. Filipenses 3, 9. Y la belleza de la palabra transformación. Dice el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo se convierte de la justicia por la ley a la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Rumbo a Damasco, siendo un perseguidor, rumbo a Damasco, siendo una persona que ataca y acusa a la iglesia, que condena a los cristianos, que los lleva a la cárcel, que apoya su muerte, como el caso de Esteban, rumbo a Damasco, haciendo y echando amenaza por la boca, rumbo a Damasco, siendo una persona pecadora y criminal, rumbo a Damasco, a pesar de sus pecados y su maldad, rumbo a Damasco, el Señor Jesús se encuentra con Pablo. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, mire cómo Pablo lo presenta. Recuerde que estamos hablando de transformar la mente. Cristo le cambia la mente a Pablo. Dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice la Biblia? Cristo murió por nosotros. ¿Es cierto o no lo es? Cristo te ama no porque eres bueno o eres malo. Cristo te ama porque Dios te ama. Y Dios te ama porque tú eres un heredero a la patria celestial. Cristo vino a encontrarse con Pablo, no porque Pablo era bueno, no porque Pablo era malo. Cristo vino a encontrarse con Pablo porque Cristo tiene un propósito para Pablo y es el mismo propósito que tiene para la vida tuya. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es ¿para cuántos? Para todos. Lo sorprendente es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 20, mire lo que dice Pablo en el versículo 20. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y qué dice ahora? Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo no lo podía creer. En el encuentro de Pablo con Cristo rumbo a Damasco, Pablo se sorprende que Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿a quién era que Pablo estaba persiguiendo? A la iglesia. ¿Y a quién se identifica? Se identifica Cristo. ¿Con quién? Con la iglesia. Si persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Tú no te imaginas en el problema que estás, Pablo. Ahora le hago una pregunta. ¿El encuentro de Pablo con el Señor Jesús logró un cambio en la mente de Pablo, sí o no? Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le contestó, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Inmediatamente ocurrió en la mente de Pablo un clic, un cambio que duró para siempre. Los teólogos dicen que la vida de Pablo se puede enmarcar en 4 periodos, 4 etapas, 4 épocas. Número 1, desde su nacimiento hasta los 28 años. Ellos dicen que cuando Pablo iba para Damasco tenía 28 años. Recuerde que Pablo fue discípulo de Gamaliel. ¿Recuerdan ustedes a Gamaliel en aquel concilio que mandó cordura, que no persiguieran a los cristianos? No sea que al perseguirlo posiblemente estaban persiguiendo al Señor. Y le dijo, si esto es de Dios, nadie lo va a detener. Ahora, si no es de Dios, se acabará solo. Pablo era seguidor de Gamaliel, pero no era prudente. Era violento. Rumbo a Damasco quería arrasar con los cristianos. Se encuentra con Jesús a los 28 años. De los 28 años hasta los 41 es un periodo de la historia de Pablo donde se sabe poco, pero él deja algunas pinceladas y la estudiaremos en esta semana. De los 41 años hasta los 53, la vida pública de Pablo, donde se conoce y se reconoce hace todos sus viajes. Desde los 53 años hasta los 62, esos años finales de la vida de Pablo. 4 años en la cárcel, 5 años organizando la iglesia. Al final, año 62, le cortan la cabeza. Toda la vida de Pablo.
Lo interesante de Pablo es que se convierte en una persona arrepentida en el momento que se encuentra con Jesús. Es imposible que usted sea la misma persona si tiene un encuentro con Jesús. Cuando usted es la misma persona siempre, eso significa que usted no se ha encontrado con Jesús. Si hay un verdadero encuentro con Jesús, hay un cambio en la vida. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? No es un asunto de conocimiento, no es un asunto de información, es un asunto de experiencia. Por eso, cuando usted estudia la teología de Pablo, tiene que entender, número uno, el evangelio por revelación que Pablo presenta, pero también debe entender el evangelio como doctrina, el evangelio como tradición doctrinal que Pablo recibe. Mire usted Gálatas capítulo 1, veamos esto, rapidito. La Biblia es un manantial hermoso, maravilloso, precioso, que no tiene fin. Gálatas capítulo número 1, versículo 11 y 12. Mire lo que dice Pablo de este encuentro con Jesús. Versículo 11, dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué dice Pablo? No es según hombre. Y ahora añade: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. El evangelio que le voy a mostrar, el evangelio por revelación, nadie me lo contó, yo lo recibí de la persona de Jesús. Mire, cuando usted conoce a Jesús, cuando usted se encuentra con Jesús, cuando usted tiene experiencia con Jesús, jamás puede ser la misma persona. ¿Es así o no es así? Evangelio por revelación. Si el Señor Jesús no se le revela a Pablo, ninguno de los apóstoles hubiera podido convencer a Pablo. El mismo Jesús vino para convencer y convertir a Pablo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se convirtió o no se convirtió? ¿Cambió o no cambió? Número 2, sin embargo, después que Cristo se encuentra con Pablo, Pablo se queda en Damasco y empieza inmediatamente a predicar el evangelio. San Lucas relata 3 veces la experiencia de Pablo. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo número 26. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Pablo comienza a predicar en Damasco, quieren atraparlo para hacerle daño. Los hermanos lo bajan por el muro en una canasta y sale corriendo. Y cuando sale corriendo, Pablo se va a Arabia. Y él dice que pasó 3 años en Arabia, y allá esos 3 años lo pasó aprendiendo y entendiendo y comprendiendo el evangelio de Cristo Jesús. Pasado 3 años, dice él, vino a Jerusalén. Veamos rapidito Gálatas capítulo 1. Mire qué linda es la Biblia. Gálatas capítulo 1, versículos número 18. Dice él: después, pasados 3 años, ¿qué dice Pablo? Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Nos está diciendo, después de 3 años en Arabia, recibiendo el evangelio de Jesucristo, ahora vine a Jerusalén y conversé con Pedro por 15 días y también con Jacobo. Jacobo es Santiago, el Santiago que escribe un libro en la Biblia. El libro de Santiago y el libro de Judas, Santiago, Jacobo también le llamaban, era hermano de Jesús, y Judas, hermano de Jesús. ¿Por qué Pablo viene a Jerusalén para hablar con Pedro y hablar con Jacobo? Número 1, porque Pablo escribe en 1 Corintios 15, y lo leeremos, que Cristo, después que resucitó, se le apareció a Pedro y se le apareció a Jacobo. Pablo necesitaba saber cuál era el evangelio por tradición doctrinal. Ya conoce el evangelio por revelación que Cristo le enseñó. Ahora quiere saber cuál fue el evangelio que Cristo predicó con los apóstoles. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Vamos rapidito. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. Dice él: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué dice ahora? Recibí. ¿Qué fue lo que recibió? El evangelio por tradición doctrinal. Y ahora dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Analicemos esto. Él dice que el Evangelio por tradición doctrinal habla de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Número 2, fue sepultado. Número 3, resucitó. Y número 4, se apareció a Cefas, a Pedro. No solo a Pedro, él sigue añadiendo a quienes más. Es bueno dejar claro en este punto, los que nos llamamos cristianos, que el evangelio que predicamos es acerca de una persona que venció a la muerte. Y si venció a la muerte, entonces está por encima de todo lo que se puede predicar. La base de nuestro evangelio, el poder de nuestro evangelio, es que a quien predicamos, a quien anunciamos, venció a la muerte. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso el bautismo está basado en la muerte y la resurrección de Jesús. No solo se le apareció a Pedro, mira lo que sigue diciendo la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mi pregunta entonces, ¿el Cristo resucitado se dio a conocer, sí o no? ¿Sí o no? Y eso es lo que Pablo llama el evangelio por tradición doctrinal. No está basado en un concepto, sino en una experiencia. No está basado en una idea, sino en un hecho. El hecho de que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se le apareció a la gente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pablo entonces tiene un arrepentimiento, número 1, porque se encontró con Jesús, y número 2, porque se confirma el evangelio por tradición doctrinal de que verdaderamente Cristo era el Mesías, que murió, resucitó, apareció y ascendió al reino de los cielos. ¿Tenemos razones para estar felices, sí o no? ¿Sí o no? Usted mira cualquier filosofía y toda esa gente está muerta. Por eso el cristianismo no es una filosofía, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Oiga, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La razón de esta dejadez espiritual, la razón de nuestra mortandad espiritual, la razón de esta apatía cristiana es que no entendemos, conocemos, aprendimos o gozamos o nos entusiasmamos con el gran hecho de tener un Salvador muerto, resucitado y ascendido al cielo. ¿Cómo usted puede vivir con una vida tan floja teniendo un ser tan poderoso como Jesús? Los ángeles se maravillan de nuestra dejadez. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristianismo no es la predicación de una teoría. El evangelio es poder de Dios, pero ese poder de Dios tiene que cambiarte a ti primero para que luego pueda cambiar a la gente. Mire los hogares de los llamados cristianos, hechos pedazos, matrimonios acabados. ¿Dónde está tu Dios? Es la pregunta. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo puedo creer en un Dios que destruye tu familia? ¿Cómo creo en un Dios que acaba con tus hijos? ¿Cómo creo en un Dios que no te escucha? Eso es lo que la gente dice en todo el mundo. ¿Cómo puede acomodarte a creer en esa situación si tu vida no cambia? Por esa razón estamos aquí predicando, transformado por su Espíritu. La gente no creerá nuestras teorías, la gente creerá nuestro testimonio. Y por eso es lo que Pablo dice: yo lo vi, yo hablé con él, hablé con Pedro, hablé con Jacobo, yo sé lo que estoy diciendo. Y por eso pagó con su sangre la fe que tenía en Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿necesitamos esa experiencia hoy día, sí o no? ¿Sí o no? La gente se pierde de fuera, no porque Dios no tenga poder, no porque Cristo no salve. La gente se pierde, lamentablemente, que la gente necesita ver en ti algo nuevo, algo distinto, algo diferente. La gente necesita ver el poder de Dios obrando en tu vida. La gente necesita ver tu testimonio vivo en tu casa, en tu familia, en ti. Entonces la gente creerá. Personas que vendrán como curiosos, cuando se relacionen contigo, verán que hay algo especial en la vida tuya. Hay un poder que no es humano. Y cuando tus palabras salgan de tu boca, saldrán con todo el poder del Espíritu y cambiarán la vida de esa gente. Necesitamos despertarnos, queridos. Es más tarde de lo que usted se imagina. El Señor viene muy pronto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? El apóstol Pablo lo vivió, lo experimentó.
Cuando Pablo decide regresar a Jerusalén, algunos no querían hablar con él, tenían miedo, estaban escondidos. Gracias a Dios que Bernabé ayudó a que se hicieran los contactos con Pedro y con Jacobo. En esos 15 días escuchó la predicación del Evangelio por tradición doctrinal. Y entonces se fue para Tarso de Cilicia durante 9 años. Ese periodo de la vida de Pablo se sabe poco, pero hay pinceladas que veremos en esta semana, frases que Pablo utiliza que expresan su experiencia en ese periodo de tiempo. Querido, mire, déjeme decirle algo, querido, querida, escúcheme por favor. Necesitamos tener una experiencia real y viva con Dios. Necesitamos una relación más estrecha con el Señor. Necesitamos un cambio en nuestra mente. Necesitamos salir del mundo del razonamiento lineal para venir a un razonamiento que sea contextual. Necesitamos salir del mundo de las teorías, de los conceptos, a un mundo práctico, real, vivencial, a una experiencia real con un Dios real. Cuando Dios es una experiencia real en nuestra vida cambia, se transforma y lo hace de gloria en gloria, como leemos en 2 Corintios 3:18. La gente nota, la gente se da cuenta que algo está pasando en tu vida, que algo está pasando en la vida de tu familia. Los hijos cambian, el hogar cambia. Querido, todo cambia. Y cuando la gente ve esa experiencia real, la gente termina creyendo. Hasta los incrédulos terminan creyendo. La gente necesita esa experiencia. Palabras se las lleva el viento. Hay mucha gente que está siendo convencida de la verdad, pero no se están convirtiendo a la verdad. Duran un tiempo con ese conocimiento doctrinal, pero después se le va la inspiración y se regresan a cualquier cosa. Otros no se regresan, se quedan en la experiencia cristiana, pero viven vidas vacías, sin poder. Tienen miedo de perderse, pero no permiten que el Espíritu los convierta. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? En esta semana necesitamos permitir al Espíritu que nos convierta, que nos cambie, que nos transforme. Hay una porción de la Biblia que a mí me llena de gozo, porque me maravilla, me sorprende y como decía el apóstol Pablo, y no me cansaré de decirle las mismas cosas, aunque ustedes las sepan. Hagamos un breve paréntesis en la teología de Pablo para tratar de entender lo que él mismo vivió. Y hagámoslo rápidamente, en una forma sucinta, porque tenemos que entrar en algo muy interesante. Escuche por favor. Cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, lo hace y toma como tópico central o tema la unidad. Pablo está tan maravillado con lo que es el objeto de su teología que resume todo en una sola frase. La frase es en Cristo. Decía en el tema anterior que Pablo presenta lo que es personalidad corporizada, una persona que representa a muchos, ponga cuidado. Y él dice, 1 Corintios 15:22, en Adán todos mueren, pero añade, mas en Cristo Jesús todos serán vivificados. La idea de en Cristo, dice Pablo, resume todo. Necesitamos estar en Cristo, necesitamos vivir en Cristo, necesitamos apoyarnos en Cristo. La clave del éxito está en Cristo. Por eso él dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La clave está en Cristo. En el libro de Efesios menciona la frase más de 30 veces. En Cristo. Cuando Pablo comenzó a estar en Cristo, notó que su vida cambió, notó que su vida fue transformada. Por eso, cuando escribe la carta a los Efesios, ponga cuidado, escribe 16 versículos en el capítulo 1 haciendo una oración. Y en esa oración presenta 4 bendiciones que tienen los que viven en Cristo. Pero recuerde, el versículo 1 al 16 no es el propósito de la oración. Y las 4 bendiciones que hay dentro de la oración no son el propósito de la oración.
el propósito de la oración comienza en el versículo 17. Y recuerde más, cuando termina en el versículo 19, el propósito de la oración no es el propósito final de la carta. El propósito de la carta está en el capítulo 3 y debemos verlo rapidito. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Veamos la oración, capítulo 1, versículo 1 al 16. No veamos toda la oración, pero veamos las 4 bendiciones para aquellos que están en Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Cristo le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Los que nacen de nuevo están en Cristo. Y Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Si usted es un cristiano querido, usted necesita saber que ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no importa lo religioso que usted sea, usted está en serios problemas. Necesita estar claro que usted ha nacido de nuevo. Es de vida o muerte. No me diga que soy de la región tal a la cual. Usted puede ser lo que usted diga ser, pero la cuestión de la salvación es clave en Cristo. Efesios capítulo 1. Vamos rapidito. La Biblia es un manantial y jamás le encontraremos el final, jamás llegaremos al fondo, porque es la palabra de Dios. Efesios capítulo número 1. Recuerde que estamos estudiando la experiencia de Pablo y queremos ser más concisos mirando cómo él explica su propia experiencia. Efesios capítulo 1, primera bendición, dice Pablo, versículo 4. Según nos escogió, ¿cómo dice? En Él, ¿en quién? En Cristo. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mi pregunta, ¿cuántas personas escogió Dios? Porque de tal manera amó Dios, ¿a cuántos? ¿Para que cuántos? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas personas quiso escoger Dios? A todos. ¿Cuántos se pueden salvar? Todos. Número 2. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿En quien tenemos redención por su sangre? En Cristo Jesús. Segunda bendición. Tercera bendición, versículo 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que en Cristo tenemos que herencia. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Y número 4, dice el apóstol, versículo número 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sellados con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En quién? En Él, en Cristo. Pablo nos dice, ok, ya está claro, número 1, que nosotros somos escogidos en Cristo Jesús. Está claro, dice el número 2, que la redención es en Cristo Jesús. Está claro que tenemos herencia en Cristo Jesús. Y está bien claro también que somos sellados en Cristo con el Espíritu Santo. El centro, Cristo. La razón de ser, Cristo. El eje, Cristo. Muy bien. Y entonces Pablo, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Pablo nos está diciendo, miren, en Cristo Dios colocó todo. En Cristo recibimos estas 4 bendiciones.
Cuando nos entregamos a Cristo, entonces, a través del Espíritu Santo, Dios nos revela su maravilloso plan para cada uno de nosotros. El Espíritu alumbra los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestra mente, nuestros ojos espirituales. El cielo nos revela a nosotros cuál es la visión que Dios tiene para nuestra vida y cuál es la misión a la que Dios nos llama. No somos llamados a una vida común y corriente, no somos llamados a una vida que va y que viene, no. Dios tiene planes que son súper eminentes conforme a la riqueza de su voluntad y de su gracia. Las cosas que Dios tiene para nosotros ahora y aquí en la tierra son y están por encima de lo que cualquier mente puede pensar. Si estamos viviendo una vida común y corriente siendo cristianos, si estamos viviendo por vivir, entonces no conocemos, no entendemos la visión de Dios y el propósito de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Dios ha determinado hacerlo en ti para darse a conocer ante todo el universo. El plan de salvación es más que el simple hecho de introducirte en el cielo. El plan de salvación es hacer de ti una vida que vaya más allá de los límites, una vida que trascienda. Y yo pregunto, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Y alguno dirá, pero yo soy un pecador. Pero yo soy un pecador. Y ahora Pablo en el capítulo 2 explica esa sensación y ese problema de que nos consideramos tan pecadores. Mira lo que dice el capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Yo pregunto, ¿ha sido Dios bueno con nosotros a pesar de que somos pecadores, sí o no? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y mira lo que viene ahora, versículo número 2. Efesios capítulo 2 versículo 2. En los cuales anduvisteis en otros tiempos. En otro tiempo, dice él, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Al pecador, al empedernido, al drogadicto, al delincuente, al que hace todas esas diabluras, Dios lo ama también. Y Cristo murió por esas personas también. Y nos dice Pablo, cuando andábamos ahí, el Señor nos amaba y Cristo murió por nosotros también. Cuando usted vaya por la calle y vea a una gente hecha leña, acabado por el diablo, no lo señale como diabólico, porque Cristo también murió por esa persona. ¿O no? ¿Sí o no? Pablo dice que sí. Sin embargo, no nos deja tirado en la calle. No nos deja abandonados. Si la persona quiere, mire la otra parte como dice Pablo. Efesios capítulo número 2. Me gusta la Biblia. Dice el Pablo, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? La palabra misericordia es clave. Es clave entender la palabra misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Bueno, algunos definen misericordia como misericordis, que es la miseria del corazón. Es una traducción latina muy curiosa, pero me gusta más la traducción griega. La idea de la palabra misericordia significa identificar la necesidad de alguien y suplirle esa necesidad. ¿Qué significa misericordia? Identificar la necesidad de alguien y suplirle esa necesidad. Mi pregunta, ¿estábamos nosotros necesitados del perdón de los pecados? Dios suplió esa necesidad. ¿Estamos nosotros necesitados de la salvación y la vida eterna? Dios suplió esa necesidad. Y a Dios le costó todo lo que tenía. Y todo lo que tenía era su querido Hijo, Cristo Jesús. Y Dios lo dio todo por amor a ti, por amor a mí, por misericordia. Yo no puedo entender el amor de Dios.
Yo no alcanzo a entender el amor de Dios. Piense por un momento, ¿cómo Dios me ama tanto? ¿Cómo Dios te ama tanto? Yo le pregunto, en Getsemaní, ¿gritó o no gritó Jesús? Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Lo dijo 3 veces, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía Cristo la copa de dolor que vendría? Número 2, cuando estaba en la cruz, ¿qué gritó Jesús? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y yo le hago una pregunta a usted, ¿nos amó Dios o no nos amó Dios? ¿Sí o no? Entonces yo te pregunto, si el Señor te amó tanto que permitió que Cristo subiera a la cruz, si el Señor te amó tanto que dejó que Cristo muriera en la cruz, ¿cómo es posible que tú no te ames y te resistas a entregar tu vida al Dios que te amó tanto? Dice el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te ama o no te ama el Señor? Entonces ámate un poquito, regresa a las manos del Señor para que el Espíritu haga en tu vida lo que tiene que ser hecho y tenga derecho de entrada en el reino de los cielos. No es por esto o por aquello, querido, nos salvaremos solamente por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Es así o no es así? Y Pablo lo entendió, y Pablo lo vivió, y Pablo lo predicó. Y me gusta que él lo dice una vez y lo repite otra vez. El libro de Efesios es un libro maravilloso, maravilloso. Hay un escritor inglés, el doctor Martin Lloyd-Jones, escribió 6, algunos son 7 y algunos han hecho 8 volúmenes solamente del libro de Efesios. Hay tanta belleza en este libro. Veamos, por ejemplo, la misma idea que acabamos de ver. Pablo vuelve y la repite en el mismo libro, en el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque la experiencia de él. Mi pregunta, ¿era un perseguidor de la iglesia? A ver, ¿sí o no? ¿Perseguía a la iglesia o no la perseguía? ¿Encarcelaba a los hermanos o no lo encarcelaba? ¿Estaba de acuerdo con su muerte o no estaba de acuerdo? Entonces descubrió que era un pecador. Y al encontrarse con Cristo Jesús, todas las cosas cambiaron. Mire qué cosa linda, ahí vamos a aterrizar. Capítulo 2, Efesios. Dice Pablo, versículo número 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, mire qué cosa linda dice él, pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, sigue añadiendo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué dice ahora? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y yo le pregunto a usted, ¿abrió Cristo un camino de salvación para nosotros, sí o no? ¿Podemos transitar ese camino para acercarnos a Dios, sí o no? ¿Recuerda usted la escalera de Jacob que tenía su pie en la tierra y el extremo llegaba hasta el cielo, sí o no? ¿Quién estaba al final de la escalera allá arriba en el cielo? Dios. En San Juan capítulo 1 versículo 51, Cristo le dijo a los discípulos, desde ahora veréis a los ángeles que suben y bajan del cielo sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es esa escalera? ¿Quién es ese puente que ahora nos conecta otra vez con Dios? Ese puente se llama Cristo Jesús. ¿Quién dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre por mí.
Cristo Jesús. Mi pregunta para ti, ¿quieres transitar ese camino para tener un encuentro con Dios? ¿Sí o no? Entonces ponte en pie conmigo. No me diga, tengo tantos años en la iglesia. No me diga, tranquilo, mi negro, tranquilo. El asunto es diario. La experiencia cristiana es diaria. Los escribas y los fariseos tenían años de tradición. Los escribas y los fariseos eran depositarios de la palabra de Dios. Los escribas y los fariseos se fastidiaron tanto la vida que cuando Cristo vino no lo conocieron y lo clavaron en una cruz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hagamos de nuestra experiencia de fe una experiencia cotidiana, diaria, fresca, lozana, fragante, hermosa. La lechuga que usted compró hace 3 semanas, ¿cómo se la come hoy? Y eso se dañó. Pero qué linda la lechuga para cada día. ¿Le gusta la lechuga? Me gusta la lechuga. Así que cada mañana las misericordias de Dios se renuevan. Y la gente necesita ver en usted y en mí que cada mañana la gracia de Dios es nueva en nuestra vida. Una vida rozagante, una vida hermosa, una vida gozosa, una vida llena de esperanza, una vida llena de fe. Y la gente nos mira y se da cuenta que hoy fueron nuevas las gracias y las misericordias de Dios en nuestra vida. Cristo recibió un bautismo del Espíritu Santo, ¿cuándo? Cada día. ¿Le gustaría esa experiencia a usted también? Hermanos queridos, ¿verdad que tenemos un Dios todopoderoso? Hermanos queridos, ¿verdad que necesitamos una renovación espiritual? ¿Sí o no? Queridos hermanos y hermanas, en esta semana necesitamos reanudar nuestro voto de consagración, reactivar nuestra vida cristiana. Necesitamos otra vez tener un reencuentro con el Señor. Y cuando usted tiene un reencuentro con Dios, todo el mundo se da cuenta. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando Moisés bajó del monte, ¿qué le pasó a la cara de Moisés? ¿Brillaba o no brillaba? Le tengo un secreto. Si es verdad que usted ha tenido un encuentro con Dios, la gente lo notará. No se puede esconder cuando uno tiene un encuentro con Dios. Los malos se dan cuenta, los cristianos se dan cuenta, los demonios se dan cuenta, los ángeles se dan cuenta, todo el mundo se da cuenta, hasta la gente que tiene malas intenciones se da cuenta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y me vienen tantos pensamientos a mi mente. Ustedes saben que el mundo de hoy es el mundo de la poca vergüenza. ¿Lo saben o no lo saben? A ver, ¿no lo sabían? El mundo se está acabando allá afuera. Eso hoy en día, el pudor, la decencia, esa cuestión como que la gente no la toma en cuenta. Y a veces hay demonios que se le acercan a uno en forma humana y vienen con la pregunta: ¿usted se ve diferente? Sí, yo soy el pastor fulano de tal. Y entonces una vez esconden los cachos, sacan los cachos, porque el diablo anda suelto. Querido hermano y hermana, ¿verdad que necesitamos para esta semana un reencuentro con el Señor? Yo quiero orar especialmente por los hermanos y hermanas en esta hora, porque esto no es un trabajo de una persona, es el trabajo de todos. El Espíritu Santo repartió dones ¿a cuántos? A todos. A mí me interesa en esta hora orar contigo, pero escúchame por favor. Seas miembro o no seas miembro de iglesia, sea quien tú seas, mi pregunta para ti es: ¿te gustaría hoy ser parte del equipo de Dios para que junto con los ángeles y la dirección del Espíritu Santo salgamos por estas calles del Paso a buscar las almas que pertenecen a Cristo Jesús? Hay ovejas que son de Jesús, por eso Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no son ovejas del Señor, bueno pues, pero si tú eres una oveja del Señor y quieres estar en el equipo del Señor y apoyarnos y ayudarnos esta semana junto a los ángeles y al Espíritu Santo, entonces ven al frente conmigo y consagrémonos juntos, porque mucho trabajo hay esta semana. Adelante, pasa al frente conmigo. Si eres una oveja del Señor, quieres reconsagrar tu vida a Dios, quieres ponerte a disposición del Espíritu Santo para que hagamos un buen equipo y en esta semana vayamos por los montes, por los valles, por las calles, por las casas, por los edificios, a buscar las ovejas que pertenecen al Señor. Hagámoslo rapidito, por favor, y preparémonos para una oración.
Esto no es asunto de una persona, es asunto de un equipo. No es asunto de una persona, no es asunto de un hombre. Esto es asunto de Dios. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, tomó a 12, después tomó a 70, y cuando se iba, se despidió de 500. La iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y hoy la iglesia cristiana está en toda la tierra. Pero lo mismo que empezó Juan el Bautista, lo siguió Jesús. Lo que siguió Jesús, lo siguió Pedro. Lo que siguió Pedro, también lo siguió Pablo. Lo siguieron los apóstoles. Y lo mismo que ellos hicieron, nos toca a nosotros ahora. Nosotros no estaremos aquí para siempre. Si el Señor Jesús viene pronto, gloria a Dios. Si no viene pronto, gloria a Dios. Pero la oportunidad tuya y mía de ayudar, de apoyar, es ahora. No es antes ni después, es ahora. Esta semana es esta semana. Millones de ángeles poderosos han descendido del cielo a esta ciudad del Paso, pero necesitan seres humanos con quienes trabajar para llevar el mensaje a los otros seres humanos, porque así lo determinó Dios. Millones de ángeles nos acompañarán. Los demonios serán atados con el poder de Dios y tendremos libertad de trabajar para que las almas escuchen la palabra de Dios y alcancen salvación en Cristo Jesús. Si tu decisión es firme, levanta tu mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, levantamos nuestra mano como señal de aceptación para pertenecer a su ejército, a su equipo. Dios, que los ángeles nos acompañen, que su espíritu nos llene y que nuestro capitán Cristo Jesús nos dirija. Que nuestra vida sea cambiada y transformada con su poder. Que su justicia nos cubra, que su gracia nos transforme. Que seamos criaturas nacidas de nuevo, personas cambiadas y transformadas. Dios, que las personas vean en nosotros el carácter de Jesús. Que en esta semana veamos su gloria, su victoria. Que millones de ángeles poderosos se acerquen a nosotros y juntos llevemos este mensaje de salvación a las almas que se pierden. Que su espíritu se mueva en nuestro ambiente, trayendo salud física, mental, social, emocional y espiritual. Y al finalizar la semana veamos muchas almas con sus nombres registrados en el libro de la vida. Bendiga a los amigos y amigas que nos acompañan y bendiga a los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que en esta semana ellos y ellas también tengan un encuentro real y personal con Jesús y que cada hermano y hermana decida reconsagrar su vida en esta hora para la gloria de su nombre. Señor, es nuestro anhelo y oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.